Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchas cosas de las que comentar porque, como ya sabemos, se acerca el Gran Premio de Canadá. Este mismo fin de semana tendremos el Gran Premio en Montreal y tenemos muchas declaraciones que ya van surgiendo sobre el Gran Premio de Canadá, muchas cosas previas, además de una aclaración sobre una noticia que ya os desvelamos en el día de ayer y que ya se están haciendo eco todos los medios porque ya está siendo prácticamente oficial a falta de la confirmación. Así que vamos a dar comienzo con este vídeo, no sin antes comentaros que en la descripción tenéis el índice con todos los temas que vamos a comentar, por si queréis ir a algún tema de vuestra elección, saltaros algún tema, tenéis todos los temas y el momento en el que dan comienzo. Así que dicho esto, vamos a dar comienzo y vamos a dar comienzo primero por Fernando Alonso. Ha salido la previa del Gran Premio de Canadá del equipo Aston Martin y ha hablado Fernando Alonso al respecto sobre varias lo que espera acerca de este fin de semana, básicamente. Que mañana tendremos también declaraciones sobre el piloto asturiano, que ya estará allí por Montreal, por el circuito Gilles Villeneuve, y estará allí y nos dará muchas más sensaciones. Pero ha hablado acerca de lo que espera Fernando Alonso y además Fernando Alonso ha confirmado las buenas sensaciones que tienen dentro del equipo. Sabemos que van a introducir mejoras este fin de semana para intentar mejorar el rendimiento. El primer gran paquete de mejoras del equipo Aston Martin va a ser introducido este fin de semana y ha confirmado esas buenas sensaciones. Han dicho que vienen preparados, que vienen intentando conseguir mejores rendimientos de lo que lo han hecho anteriormente y esas son las grandes expectativas que tiene Fernando Alonso. Vienen preparados para todo. Eso es lo que nos ha estado comentando el piloto asturiano, que además este es un circuito que ha logrado ganar y donde, por ejemplo, el año pasado ya nos ilusionó haciendo un segundo puesto con el Alpine bajo la lluvia. Y de todo eso ha hablado bastante, pero sobre todo nos centra en eso de que están preparados para todo, con estas mejoras que han introducido. Ya hemos hablado de las mejoras que van a introducir, no las han querido especificar Aston Martin, por lo tanto no estamos diciendo exactamente dónde son por ese mismo motivo, pero sobre todo el medio más contrastado en mejoras, que muchas veces os lo digo y os lo he dicho, por ejemplo, en otros vídeos anteriores, Automotor Unesport es un medio alemán muy bueno y que, sobre todo, como digo, en el término de las mejoras que traen los equipos suele acertar todo. Dice que las sensaciones que les transmiten es que van a ser unas mejoras sobre todo en el fondo plano. Se está hablando también si puede llegar a ser también mejoras en los alerones, puedan ser mejoras muy grandes. Es el primer gran paquete de mejoras, como estoy diciendo. Hasta ahora simplemente habían sido actualizaciones. Este es un gran paquete de mejoras. Para que os hagáis una idea, lo que introdujo Mercedes en Mónaco era considerado también un gran paquete de mejoras, que por supuesto Aston Martin no va a cambiar tan radicalmente el concepto, porque Aston Martin ya tiene ese concepto al que ha cambiado Mercedes, pero que para que veáis una idea la cantidad de mejoras que pueden llegar a ver, introducir, y sobre todo tienen unas muy buenas sensaciones. Y eso es lo que ha comentado Alonso, que lo que ha dicho es: este circuito es divertido. Y aunque para adelantar sea difícil, también puedes deparar carreras sorprendentes. Estaremos preparados para todo. Tenemos algunas mejoras y nuestro objetivo es sumar el mayor número de puntos posibles. Quieren regresar al podio. Alonso ha conseguido un podio en 5 ocasiones en 7 carreras esta temporada. Lo está haciendo muy bien. Se mantiene en tercer puesto en el Mundial de Constructores y quiere regresar al podio. Además, en un fin de semana que es crucial para el equipo Aston Martin, sobre todo por su piloto Lance Stroll, que es canadiense, y el dueño del equipo Aston Martin, que es Lawrence Stroll, que también es canadiense. Pero ahora hablaremos también de las sensaciones de Lawrence Stroll, pero sobre todo, además, como os había dicho anteriormente, ese es un circuito que le trae buenos recuerdos a Fernando Alonso, para además de que es un circuito histórico. Llevamos más de 40 años visitando Montreal, visitando este circuito Gilles Villeneuve en la Fórmula 1. Además, ha sido fruto de haber conseguido las primeras victorias de varios de los pilotos. Actualmente está Lewis Hamilton, que consiguió aquí su primera victoria. También pilotos recientes, por ejemplo, Daniel Ricciardo, el propio Gilles Villeneuve consiguió aquí su primera victoria. Ha habido muchos pilotos a lo largo de la historia que han conseguido aquí su primera victoria. Robert Kubica también, por ejemplo. Así que bueno, ese es un circuito muy histórico y lo que dice Fernando Alonso es: Montreal es un circuito histórico del que guardo buenos recuerdos. También ha ganado Alonso por aquí, por ejemplo, pero además nos recalca lo del año pasado. Dice: el año pasado salí en segundo lugar tras una clasificación caótica y pasada por agua. Puede que vuelva a llover. Que bueno, las condiciones meteorológicas están diciendo que no debería de llover, que bueno, una cosa es lo que digan ahora, otra cosa es lo que acaba ocurriendo, pero no debería de llover. Pero él dice: puede que vuelva a llover, así que estaremos atentos al radar. Más adelante, a lo largo del vídeo, volveremos a hablar sobre las condiciones meteorológicas, porque otro piloto ha hablado al respecto, así que más adelante nos centraremos más en ello, pero eso es lo que habla Fernando Alonso. Y desde luego que si ya el año pasado consiguió salir en esa segunda posición, que luego en la carrera perdió muchos puestos debido a que tuvo problemas ese Alpine, ese Alpine que tuvo, que bueno, tuvo muchísimos problemas a lo largo del año, los tuvo otra vez en Canadá y eso le hizo perder posiciones saliendo desde el segundo puesto. Desde luego que este fin de semana que tiene un mejor paquete para intentar conseguirlo, y si las mejoras consiguen funcionar,
Veremos qué es lo que consiguen hacer, porque además el otro piloto, como ya os habíamos hablado, que también ha estado mencionando, ha estado hablando en la previa de Aston Martin, ha salido, y sobre todo lo que comenta Lance Stroll es que esperan conseguir otro podio, creen que puede llegar a ser posible, habla acerca de esas mejoras y cree que si consiguen tener de nuevo ese buen ritmo que creen que lo van a tener, es posible ese podio. Sabe que no va a ser fácil, por supuesto, eso lo ha dicho Lance Stroll, son conscientes dentro del equipo Aston Martin que sencillo conseguir ese podio no lo va a ser, porque tienen rivales muy fuertes, porque Mercedes ha dado un paso adelante muy grande, porque veremos cómo viene Ferrari, que Ferrari en teoría también trae modificaciones, pero desde luego, pese a todo eso, comenta que si consiguen cuadrarlo, si consiguen tener ese buen ritmo, puede llegar a ser que consigan ese podio. Veremos el tema de no se esperan lluvias, pero veremos el clima, veremos las temperaturas, porque se esperan también temperaturas bajas, que sabemos que Aston Martin funciona peor en las temperaturas bajas, así que va a ser importante que todo eso lo tengamos en cuenta. Lo que dice Lance Stroll al respecto es: si ponemos todo en su sitio y tenemos un buen ritmo, es posible el podio. Así lo ha dejado claro, que dice luego además, recuerda lo que fue el Gran Premio de España, el peor Gran Premio que ha tenido Aston Martin en toda la temporada por ahora, aunque comenta que él hubo un momento en el que pensó que podía haber conseguido el podio, y eso fue en el primer momento de la carrera cuando consiguió subir posiciones en la salida y se puso en la tercera posición. Luego a partir de ahí fue perdiendo puestos y ya pues fue cuando se fue dando cuenta de que no iba a conseguir el podio, pero ahí hubo un momento en el que sí que se lo creyó. Lo que dice es: pensé que sería posible en España cuando nos asentamos en el tercer lugar, pero simplemente no tuvimos el ritmo. Si Mercedes vuelve a hacer lo que hizo en Barcelona y Ferrari y Red Bull también será difícil este fin de semana, así que tenemos que trabajar algunas cosas y mostrarnos más fuertes. Eso es lo que ha estado hablando Lance Stroll, que se asentó durante casi 10 vueltas en ese tercer puesto, pero finalmente le acabó adelantando Lewis Hamilton, luego perdió posición incluso con Russell y Checo también, que acabó bajando a ese sexto lugar, que bueno, sexto lugar podría haber sido séptimo porque le pudo haber adelantado Fernando Alonso, finalmente no lo hizo, no fue sí, fue sexto Lance Stroll y séptimo Fernando Alonso. Pudo haber sido al revés, porque Alonso pudo haberle llegado a adelantar. Ya hemos hablado por qué no le adelantó Fernando Alonso, que lo ha explicado él mismo, pero esas son las sensaciones desde dentro del equipo Aston Martin para este fin de semana. Veremos cómo consiguen rendir, veremos cómo funcionan esas mejoras. Pueden rendir bien, pueden no ser buenas actualizaciones y que no sean mejoras, simplemente que no reciban un mejor rendimiento. Puede ser que este fin de semana tengan mal rendimiento por las temperaturas. Pueden pasar mil y una cosas, aunque por características del circuito sí que no se les debería de dar mal. Y si las sensaciones que tienen de las mejoras, que les debería de mejorar en frenada, debería de mejorar en tracción, debería de mejorarles en velocidad punta, que eso lo hemos comentado en el anterior vídeo, este circuito que prácticamente es recta frenada, recta chicane, recta frenada, recta horquilla, prácticamente es eso lo que tenemos este circuito en grandes pautas, es prácticamente así. Será muy importante tener todos esos factores que sean importantes, y Aston Martin en esos sentidos se la ha solido dar bastante bien. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar en esta ocasión sobre la renovación de Lewis Hamilton. Una renovación que ya os estuvimos contando en el día de ayer, una renovación que va a ocurrir. Lewis Hamilton va a renovar con el equipo Mercedes, está prácticamente hecho, falta simplemente comunicado oficial. Ya os estuvimos informando en el día de ayer, se ha comentado que era cuestión de días, esto lo ha dicho públicamente Toto Wolff, que estábamos hablando más de cuestión de días que de semanas, es decir, que se espera que pueda llegar a ser presentado incluso antes de Canadá. Esto se está grabando cuando todavía no se ha emitido esa comunicación, no se ha emitido esa confirmación de que Lewis Hamilton renueve con Mercedes, pero lo que digo, se debería de anunciar muy pronto, quizá puede ser después de Canadá, por supuesto, pero se debería de anunciar muy pronto. Y ya os lo estuvimos comentando en el día de ayer todo, y además tenemos más datos al respecto sobre el contrato de Lewis Hamilton. Ya os comentamos en el día de ayer que lo más posible es que le hicieran un contrato de un año más otro opcional que tendría que ser negociado por ambas partes. Pues tenemos más información al respecto sobre el contrato. Para empezar, acerca de lo que va a cobrar. Yo os he dicho que un conflicto que había tenido Hamilton con Mercedes era el sueldo, que vamos a ver que al final va a bajar, ya os lo adelanto, y la razón por la que va a bajar, porque tiene su cierta explicación, pero yo lo estuve comentando que al final todos los rumores que salían sobre Ferrari, y sobre todo el momento en el que salió el rumor de que Ferrari le estaba ofreciendo un contrato mayor al que ya tenía Hamilton en Mercedes, ahí ya me lo dejó claro que todos esos rumores, o la gran mayoría por lo menos de esos rumores, era únicamente porque Hamilton estaba intentando por lo menos mantener su sueldo, que yo creo que Hamilton querría que se lo subieran y Mercedes querría bajárselo. Entonces por lo tanto Hamilton por lo menos estaba intentando mantenerlo, y
De ahí venían todos esos rumores. A día de hoy, esta temporada y la temporada pasada, el último contrato que firmó, cobró 137 millones de euros. Es decir, lo que ha cobrado ha sido 68 millones de euros por año. Eso es lo que ha estado cobrando Lewis Hamilton en esta última etapa, tanto en 2022 como 2023. 68 millones de euros. Claro, querría mantenerlo, además de una prima de 22 millones de euros si ganaba el Mundial, tanto en 2022 como en 2023. Eso es lo que le estuvo pagando el equipo Mercedes. Vale, pues la oferta es, como os he dicho, un año más otro opcional. El segundo año debería ser renovado siempre que las dos partes estén de acuerdo, y esto sería negociado a lo largo de 2024, es decir, a lo largo del próximo año, y va a pasar a cobrar 58 millones de euros anuales. Es decir, 10 millones de euros menos que lo que cobraba este año, lo que ha cobrado este año. Al año que viene cobrará 10 millones de euros menos. Además, lo que se está hablando, claro, quiere por lo menos la prima de si gana el Mundial mantenerla. Es decir, si ganas el Mundial el próximo año o en el siguiente, que son los 2 años que tendría el contrato, tendría esa prima nuevamente de 25 millones de euros. Subiría un poco, subiría 3 millones, pero bueno, es mínimo, le bajan 10 millones el sueldo base, y si gana la prima se la van a subir 3 millones a 25 millones de euros por Mundial ganado. Posibilidad de ganar 50 millones de euros si ganase los 2 siguientes, aunque en ese sentido es bastante complicado. Así que ahí vemos que la confirmación de que Hamilton va a cobrar menos que anterior, y Hamilton quería, yo os lo he dicho, por eso fue conflicto y por eso hemos tardado tanto en tenerlo. Por eso esas declaraciones de Toto Wolff que decía que era posible que era la primera vez que diferían los intereses de ambas partes, eso porque Hamilton quería más dinero y Mercedes quería pagarle menos. Pero además hay una razón por la que Lewis Hamilton va a renovar con Mercedes pese a que le bajen el sueldo, y es que Lewis Hamilton ha solicitado a Mercedes seguir ligado al equipo, seguir ligado hasta los 50 años, seguir ligado de una forma como embajador, también como representante, por así decirlo, del equipo, que eso es una cosa que suele ocurrir, y quiere seguir ligado al equipo de Mercedes Fórmula 1 hasta los 50 años y cobrando además 25 millones de euros cada año después de los que ya esté retirado. Esa es una de las razones por las que aceptaría, por así decirlo, esa bajada de sueldo para cobrar esos 25 millones de euros anuales hasta los por lo menos 50 años. Sería una burrada un contrato de 25 millones de euros siendo embajador, siendo algo parecido. No es el mismo rol porque al final es asesor, pero siendo algo parecido a lo que es Helmut Marko, o siendo algo parecido a lo que es Pedro de la Rosa en Aston Martin, por ejemplo. Pedro de la Rosa es embajador, por ejemplo, y obviamente Pedro de la Rosa no cobra 25 millones de euros. Entonces, eso es lo que está pidiendo. Claro, acepta bajarse el sueldo, acepta bajarse esos 10 millones de euros y empezar a cobrar el año que viene 58 millones de euros anuales para el año en que se retire y seguir como embajador y seguir cobrando esos 25 millones de euros. Eso es lo que has confirmado, ese es el requisito que también Lewis Hamilton le ha puesto. Todo hace indicar que van a firmar el contrato, que van a renovarlo con todas las condiciones, es decir, que tendríamos a un Lewis Hamilton cuando, además, lo que se está hablando es que es cuando acabe su contrato, es decir, a final de 2025. En 2026 no correría Hamilton según las informaciones que está habiendo. Quizá no quiere tampoco llegar al nuevo reglamento de motores, quiere intentar estos 2 últimos años y si no ya marcharse. Ya sí que es verdad que cuando el nuevo reglamento de motores pues ya será una edad avanzada también, que posiblemente siga bien físicamente, pero a lo mejor no se la quiere jugar, o a lo mejor vuelven a renovar y entonces pues mantiene su contrato en Fórmula 1. Pero bueno, lo que se está informando es eso, pasaría a ser embajador a finales de 2025 cuando acabe la temporada, cobrando esos 25 millones de euros. Eso es lo que está comentando, eso es lo que se está hablando acerca de ese contrato de Lewis Hamilton, así que esos son todos los detalles que se saben al respecto sobre la renovación del piloto británico. Vamos a pasar de tema y vamos a cambiar al equipo Red Bull y vamos a pasar ahora a unas declaraciones que ha dado Sergio Pérez hablando acerca de Max Verstappen y hablando acerca de su rivalidad. Sabemos que Sergio Pérez ha perdido muchos puntos en las últimas carreras. Vamos, ha perdido tantos puntos que es que está más cerca ahora de Fernando Alonso en el Mundial, y eso que le sacó puntos, por ejemplo, en España. Está más cerca de Fernando Alonso en el Mundial en la tabla que de lo que lo está de Max Verstappen. La verdad que se le ha puesto muy de cara a Max Verstappen en el campeonato, salvo que cometa ciertos errores y vaya cometiendo errores en las siguientes carreras. Lo tiene bastante de cara, por supuesto, necesitaría eso. Checo al final ha cometido estos errores que ha tenido estas carreras y se le ha alejado bastante. Lo que comenta Sergio Pérez es que ve posible aún ganar a Max Verstappen, y sobre todo porque comenta que en algún momento tendrá que tener algún error. Comenta que es bastante complicado ser su compañero porque es que comete muy pocos errores, pero que en algún momento lo puede cometer, además de algún problema que pueda llegar a tener con el monoplaza, y que hasta ahora se había visto bastante igualado con Max Verstappen, y por eso cree que puedes llegar a ser aún posible ganarle a Max Verstappen en este campeonato.
Eso es lo que ha estado comentando Checo Pérez, desde luego que el principio de temporada estuvo bastante igualado. También lo que llega a hablar es que se siente bastante cómodo con el RB19, eso le da también confianza, que no ha perdido la confianza después de estas malas carreras, eso también ha comentado, eso también lo han llegado a estar diciendo desde Red Bull, pero sobre todo lo que dice es eso, al principio de temporada estuvieron bastante igualados, ha tenido mala suerte en estas dos últimas carreras, según comenta él, por factores que, bueno, pues el error de clasificación en Mónaco, que es un error suyo, o los problemas que tuvo para calentar los neumáticos en la clasificación de España, que ya le hizo, pues le dificultó mucho durante la carrera, pero que de no ser por eso, hasta ahora había estado bastante igualado y recordemos luego por supuesto, carreras como Bahrein, por ejemplo, fue muy superado por Max Verstappen. Carreras como Australia, sí que es verdad que obviamente Checo tiene el problema en clasificación, pero en ritmo de carrera Verstappen tuvo más ritmo de carrera. Pero luego carreras como por ejemplo lo que vimos en Arabia Saudí o lo que vimos en Azerbaiyán, en ambas tuvo más ritmo Checo, es decir, que ahí vemos que está un poco igualado. Sí que es verdad que Miami fue un fin de semana espectacular por parte de Max Verstappen, salía noveno, acabó ganando con un Checo que salía en primera posición y no tuvo ningún problema, tuvo muchísimo más ritmo y luego hemos tenido estos fines de semana con los problemas de Checo. Entonces, de todo eso habla y lo que comenta es que cree que puede llegar a ser factible todavía conseguir vencerle. Estas son unas declaraciones que ha dado en una entrevista a Racing News 365 y lo que dice es: he estado a la par de Max desde el inicio de la temporada, de una forma u otra, a veces mejor o peor, pero creo que eso es como debe de ser y eso es totalmente, vamos a ver, si Checo incluso llegase a ganar un campeonato, digamos, ese supuesto, no va a ser dominando todo. O bueno, puede llegar a ser que ocurra un año, ¿no? Pero desde luego que va a haber momentos y va a haber carreras donde con Verstappen va a estar mejor y va a estar peor. Y eso, incluso he dicho el supuesto de que llegue a ganar el campeonato, aunque no lo gane. Durante esta temporada va a haber momentos donde Checo va a estar mejor o va a estar peor. En ocasiones, vamos, esta temporada es eso, Arabia Saudí y Azerbaiyán fue un rendimiento mucho mejor el de Checo que el de Verstappen. Luego el de Miami o el de Bahrein, por ejemplo, fue mucho mejor el de Verstappen que el de Checo. Va a haber carreras que va a ocurrir eso, y eso es lo normal. Sigue diciendo, dice, ser compañero de equipo de Max es probablemente lo más difícil, porque es un piloto que no tiene muchos defectos, pero creo que es posible vencerlo. Así que eso es lo que llega a hablar, ve que esa posibilidad de que sigue estando ahí. Obviamente está bastante complicado y sobre todo ya no es que tenga defectos, es que Verstappen comete muy pocos errores y yo hay errores que, por ejemplo, de Checo, el de España, pues oye, mira, no consigues calentar los neumáticos, tienes ese problema, tienes problemas. Fue una clasificación que, bueno, Russell cayó también decimosegundo, Leclerc cayó decimonoveno, es decir, fue una clasificación complicada, puede pasar. El problema que sí que no puede ocurrir es el de Mónaco, al menos en mi opinión, tendría mínimo que asegurar y creo que eso por lo menos Verstappen sí que es consciente, una carrera que a lo mejor sí que se vea inferior, por lo menos asegurar. Creo que eso sí que es una cosa que tuvo que hacer Checo, pero bueno, fue el primer intento de la Q1, se le fue largo y ya está. Bueno, no fue el intento, llegó a haber completado una vuelta, pero bueno, que era en la Q1 me refiero, y ya se le fue largo y pues ya está, se fue contra el muro. Pero sí que yo creo que ese es el error que no debería de haber cometido. Más allá de ahí son errores factibles y veremos a lo largo de la temporada y desde luego que yo estoy seguro que va a haber carreras donde esté Checo por delante de Max Verstappen como ha pasado en el principio de temporada. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar en esta ocasión sobre unas declaraciones de Stefano Domenicali hablando sobre el Gran Premio de Madrid. Un Gran Premio de Madrid que ya sabemos que está dando muchísimo de qué hablar porque quieren entrar a la Fórmula 1 y porque además la propia Fórmula 1 está hablando al respecto. Se habló mucho sobre cuando fue el Gran Premio de España al respecto sobre esta posibilidad. Ya os hemos contado que si entra Madrid a la Fórmula 1 va a ser en 2027. La razón porque el circuito de Barcelona-Cataluña tiene contrato hasta 2026, hasta esa temporada, por lo tanto entraría el siguiente año. Y Stefano Domenicali ha hablado sobre el interés de la Madrid de entrar a la Fórmula 1, que ha hablado acerca de que es un interés muy fuerte y además también ha hablado al respecto sobre si es posible tener dos grandes premios en España o no. Algo que ya os hemos informado, pero vamos a esperar a comentaros más hasta que lleguemos a esa parte de Stefano Domenicali. Todo esto ha sido en el podcast oficial de la Fórmula 1 que ha estado hablando ahí y nos ha contado todo esto. Lo que dice primeramente es: la decisión se tomará en los próximos 2 meses, es decir, no vamos a tener que esperar mucho a ya tener conclusión sobre el Gran Premio de Madrid, que es algo que llevamos hablando mucho tiempo, si va a haber Gran Premio o no, se lleva hablando mucho, hemos desvelado cómo va a ser también el trazado, las expectativas que tenían, por ejemplo, desde la propia Comunidad de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estuvo hablando al respecto sobre ello, llegó a hablar incluso, que esto es algo que ahora va a decir Stefano Domenicali, que no era ningún tema político, que no tenía nada que ver con eso, simplemente que en Madrid también quieren albergar ese Gran Premio, y eso es lo que están hablando, así que en los próximos 2 meses deberíamos de tener ya resolución, saber si seguimos en el circuito o saber si seguimos en Barcelona. Ahora os digo también lo que a mí me gustaría,
Y fijaos que yo soy de Madrid, o sea que ya por lo que acabo de decir me podéis entender un poco lo que a mí me gustaría. Pero bueno, vamos a seguir y dice, es cierto que Madrid quiere albergar una carrera en el futuro, no hay involucrada ninguna decisión política, ya lo que ya os hemos estado comentando. Y sigue diciendo, dice, pero hay que recordar que todavía tenemos contrato con Barcelona. Esto les ha ayudado a reaccionar para impulsar la mejora que necesitaban a todos los niveles. Este año hemos visto una mejora en el circuito de Barcelona-Cataluña muy grande. Han mejorado las instalaciones, han mejorado, por ejemplo, que hay agua potable, que antes no había agua potable y obviamente con las temperaturas que suele haber en el circuito, que este año fueron temperaturas más bajas, pero con las temperaturas que suele haber en el circuito en Barcelona en junio, que es muchísimo calor, pues obviamente se necesitaba ese agua potable. En sí han mejorado este año muchos factores, además de, por ejemplo, el propio trazado, porque han cambiado ese último sector, que yo creo que sí que ha sido bastante beneficioso. Entonces, bueno, que eso lo que comenta Stefano Domenicali, ¿no? Que esta competencia de Madrid les puede haber ayudado bastante. Y sigue diciendo, dice, esta es la situación en un momento en el que tenemos a Fernando increíblemente bien y a Carlos Sainz en Ferrari. Las audiencias están creciendo increíblemente bien en España y nos viene bien. Esto es lo que ha empezado a hablar y sobre todo el punto de interés. ¿Puede haber dos grandes premios de España? ¿Puede haber dos grandes premios de Fórmula 1 albergados en España, Barcelona y Madrid a partir de 2027? Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, lo ha dejado muy claro y no. No va a haber dos grandes premios en España, o va a ser en Madrid o va a ser en Barcelona. Los dos en España es inviable y ha puesto el ejemplo de cuando ocurrió en Barcelona y Valencia y ha dicho que es muy diferente la situación que tenemos ahora mismo con la Fórmula 1, habiendo crecido tanto a nivel mundial, no quieren tener dos grandes premios ya de por sí quieren tener pocos grandes premios en Europa y mucho menos tener de esos pocos grandes premios que quieren tener en Europa, dos en España. Es inviable eso, así que o tendremos Barcelona o tendremos Madrid. Eso es lo que nos confirma Stefano Domenicali, que no vamos a tener esos dos grandes premios en España. Eso es algo que ya os habíamos dicho, es muy complicado y hay mucha gente diciendo por qué por ejemplo, Estados Unidos tiene ahora mismo 3 y ya os digo que es muy posible que próximamente tengamos 4 con posibilidad de 5. Ya lo hemos hablado aquí, que está muy cercano de cerrarse un gran premio en el oeste de Estados Unidos, que sería en California, y se está hablando mucho al respecto sobre un gran premio en Nueva York. O sea que podríamos tener 5 grandes premios por ahí. Pero sobre todo lo que quiere la Fórmula 1, bueno, no quieren dos grandes premios en los mismos países, con la excepción de los países que a ellos les dé la gana, para empezar, es decir, Estados Unidos, y se habla de que podría llegar a ser Italia por tener Imola y tener Monza. Pero en Europa se quieren 7 grandes premios. Si dos de ellos son en España, más los que tienen que intentar ser casi fijos, es muy complicado tenerlo. Entonces es imposible tener dos grandes premios en España, eso es algo que ya os hemos comentado. Lo que dice textualmente Stefano Domenicali cuando le han preguntado es, creo que no, porque cuando teníamos Barcelona y Valencia, el negocio no era tan grande. Hoy tenemos el enfoque del calendario con más carreras. En Europa espero ver carreras en donde se aplique el calendario rotativo, que además lo llega a confirmar esto que ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero no ver dos carreras en el mismo año. O sea que es posible que a lo mejor Barcelona no desaparezca del calendario de la Fórmula 1, simplemente que un año sea Barcelona, el año siguiente Madrid. Eso es una solución que sinceramente a mí me gustaría, dentro de lo malo, por también tener un gran premio en Madrid. Pero sinceramente, si yo me tengo que quedar con uno, si yo me tengo que quedar con Madrid o con Barcelona, y ya lo he dicho que fíjate que yo obviamente me gustaría mucho el Gran Premio de Madrid, yo me quedo con el de Barcelona, sobre todo porque es un circuito. Al final Madrid es otro circuito urbano, otro trazado urbano, que no hay posibilidad al final de hacerlo no hay posibilidad de hacerlo en el Jarama, eso es imposible. ¿Se podría intentar hacer un circuito físico? Pues podría llegar a ser que se hiciera un circuito, obviamente, pero hay que hacer toda la infraestructura y que además a Madrid no le interesa, que Madrid lo que quiere es un circuito urbano por todo lo que te puede proporcionar ese circuito urbano. A la Fórmula 1 también le renta eso, pero es que para nosotros, por lo menos como espectadores, yo prefiero un circuito normal, un circuito como además el de Barcelona, que es muy buen circuito. Luego, a lo mejor, un circuito para la carrera en sí siempre suele dejar algo que desear, casi siempre, en muchas ocasiones. Esta carrera de este año no estuvo mal, pero luego en muchas ocasiones se ha dejado de que desear. Pero es un circuito propiamente dicho con muchas secciones diferentes. Es el circuito de test por antonomasia de la Fórmula 1. Es un circuito que a mí me encanta, que además con los cambios en el tercer sector me gusta aún más. Desde luego que en ese sentido, si hay que quedarse con uno, yo me quedaría con él. Si se puede hacer rotatorio de que un año sea Madrid y otro año sea Barcelona y tengamos una plaza además en España fija,
pues en ese sentido me podría gustar bastante y por lo menos así también tendríamos algo distinto. Me refiero un fin de semana al año, uno al año y uno cada 2 años, mejor dicho, en Madrid. Pero si no, yo me quedaría, como digo, con Barcelona. Eso es lo que se está hablando. Dentro de 2 meses tendremos resolución al respecto sobre esto, según ha confirmado Stefano Domenicali, que deberíamos de tenerla en los próximos 2 meses. Vamos a pasar al siguiente tema y vamos a finalizar ya el vídeo con este último tema. Se me ha ido larguísimo el vídeo, así que ya con esto finalizamos. Os había dicho al principio del todo, si habéis estado todo el vídeo lo habréis escuchado, que Fernando Alonso habría hablado acerca de la lluvia y os había dicho ya que había otro piloto que había hablado al respecto. Pues vamos a hablar acerca de ese piloto, que es ni más ni menos que Pierre Gasly. Pierre Gasly, sobre todo, lo que ha dicho es que están preparados en el equipo Alpine para unas condiciones meteorológicas interesantes. Lo que comenta es que puede llegar a llover y eso puede abrir las posibilidades, sobre todo en lo que están comentando desde el equipo Alpine, que además, bueno, lo que comenta Pierre Gasly, se mete en el circuito, dice que es un circuito que le gusta, que es un circuito rápido, es un circuito con grandes frenadas, es un circuito que disfruta bastante, que está preparándose en el simulador. Esto nos detendríamos un poco más, pero como digo, ya que se me ha hecho tan largo el vídeo, os lo digo por encima, pero sobre todo lo que digo, lo que nos queremos centrar en esto, sobre todo llega a decir: el tiempo se presenta interesante, es probable que llueva, así que estaremos preparados para todo tipo de condiciones y veremos lo que podemos conseguir. Ellos esperan que llueva porque al final se abren más las posibilidades, pueden tener mejores oportunidades. El año pasado un Alpine se consiguió clasificar segundo en la clasificación mientras llovía. Desde luego que al final fue ese Alpine, pero fue Fernando Alonso. Alonso le sacó más de un segundo a su compañero de equipo. Desde Alpine alucinaron con aquella clasificación porque no entendían cómo había sido posible que se pusiera segundo y no consiguió la pole porque le dio un tirón en la salida del muro de los valientes. Si no, no estaba lejos para haber conseguido la pole. Bueno, sí que quedó bastante lejos de Verstappen, pero sí, con ese error y a lo mejor otros errores solucionados a lo largo de toda la vuelta, podría haber sido posible. Pero vamos, fue una vuelta de más de un segundo por encima de su compañero de equipo y Alpine alucinó. Pero desde luego que obviamente con la lluvia se abren posibilidades, pero ya es lo que os he dicho, es muy difícil que llueva. Este fin de semana no parece que vaya a llover en el circuito de Montreal. Las temperaturas son bajas, hay mínima probabilidad de lluvia. Sabemos cómo es Canadá también, que hay veces que de repente empieza a llover y no para. Entonces, bueno, la posibilidad está ahí. La probabilidad ahora mismo es baja. Mañana, por ejemplo, el jueves, ya os intentaremos informar más sobre todo esto porque ya es más cerca. Ya lo estuvimos informando sobre todo el lunes, que es cuando lo solemos hacer. Y el jueves lo traeremos más en detalle. Pero como digo, la probabilidad ahora mismo es ínfima. Así que eso es lo que dice Pierre Gasly. Ellos sí que esperan esa lluvia. Veremos si acaba lloviendo este fin de semana. Eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de temas muy interesantes. Dar un like, suscribiros si os ha gustado, que desde luego lo agradeceré muchísimo, y nos seguimos viendo en los siguientes vídeos, que seguiremos hablando de todo lo que ocurra en la Fórmula 1 y de este Gran Premio de Canadá.